Imagina que estás en el lugar que debería ser tu santuario, el refugio donde te sientes seguro, donde las paredes te protegen. Pero si te dijera que en algún momento ese mismo lugar se convierte en tu peor pesadilla, en la oscuridad alguien te observa sin que lo sepas. Una figura invisible que sigue tus pasos, que estudia cada uno de tus movimientos. Este no es un relato ficticio ni una película de terror. Esto es la realidad más escalofriante. Este es el caso de Dennis Rader, un asesino implacable que acechó, torturó y mató, llevando a cabo sus actos con una frialdad tan despiadada que desafía toda comprensión humana. En las primeras horas de la mañana del 15 de enero de 1974, en Wichita, Kansas, Dennis Rader, el hombre que sería conocido como BTK, irrumpió en el hogar de los Otero, llevando consigo una fría y calculadora intención: torturar y asesinar. El escenario que dejó detrás fue una de las escenas más escalofriantes y sádicas en la historia de los crímenes estadounidenses. La familia estaba compuesta por Joseph Otero, de 38 años, su esposa Juliet, de 33, y sus hijos Joseph Jr., de 9 años, y Josephine, de apenas 11 años. Ellos vivían en un barrio tranquilo, con una vida apacible y llena de sueños, ajenos a la pesadilla que estaba por irrumpir en sus vidas. Esa mañana, todo cambió cuando Dennis Rader entró a su hogar. Rader había estudiado a los Otero durante semanas. Sabía a qué hora se levantaban, cuándo salían de casa y cuándo estaban más vulnerables. Para él, esto no era solo un crimen, era un ritual. Planeó meticulosamente cada paso, llevando consigo armas, cuerdas, bolsas plásticas y su insaciable sed de control. Dennis irrumpió en el hogar armado con un cuchillo y una pistola, controlando a la familia con una aterradora calma. En cuestión de minutos, los Oteros pasaron de una tranquila mañana familiar a una situación de puro terror. Rader los ató a todos, asegurándose de que cada miembro de la familia pudiera ver el sufrimiento de los demás. Joseph, el padre, fue obligado a mirar cómo su esposa y hijos eran sometidos a una lenta y brutal tortura. La desesperación en sus ojos no conmovió a Rader. Por el contrario, pareció disfrutar de su impotencia. Julie Otero fue una de las primeras en sufrir. Rader la estranguló lentamente con una cuerda mientras ella luchaba por respirar. Sus gritos sofocados llenaron la habitación, pero no fue un proceso rápido. Rader se aseguró de que ella sintiera cada segundo de agonía. A continuación se dirigió hacia Joseph Jr., el niño más pequeño de la familia. Le colocó una bolsa plástica sobre la cabeza y apretó con fuerza, mientras el niño intentaba desesperadamente quitarla, rasgándola con sus uñas hasta que finalmente quedó inmóvil. Pero lo peor estaba reservada para Josephine, la hija de 11 años. Rader la llevó al sótano, lejos de los cuerpos de su familia. Ahí la sometió a un horror inimaginable. La ató a una tubería de desagüe y la colgó, dejando que su pequeño cuerpo se balanceara mientras ella luchaba por respirar. Rader observó cada detalle, alimentando su mórbido placer con los gritos ahogados de la niña. Joseph Otero, el padre, fue el último en morir. Rader lo asfixió lentamente mientras el hombre luchaba con todas sus fuerzas. La familia entera fue exterminada con una crueldad casi inimaginable. La casa estaba en silencio, pero los ecos de los gritos aún parecían resonar en las paredes. Rader había dejado su marca: cuerdas, bolsas plásticas y un rastro de terror que la comunidad nunca olvidaría. Dennis Rader no se llevó objetos de valor ni buscó dinero. Lo que se llevó fue algo mucho más oscuro: el control, el miedo
y el poder sobre la vida y la muerte. Esta fue la primera vez que el mundo conoció al monstruo que se autodenominaría BTK. El caso de Catherine Bray es uno de los crímenes más brutales y escalofriantes cometidos por Dennis Rader, el asesino en serie que aterrorizó Wichita bajo el alias de BTK. Catherine, una joven de 21 años, fue asesinada el 4 de abril de 1974 en un ataque que reveló el sadismo puro y la falta de humanidad de Rader. Para él, Catherine era solo un proyecto, un objetivo que debía cumplir para alimentar sus fantasías sádicas. El día del asesinato, Rader irrumpió en la casa de Catherine Bray. Sin embargo, lo que no esperaba era la llegada de Kevin Bray, el hermano menor de Catherine, quien la había acompañado a su casa ese día. Cuando Catherine y Kevin entraron a la casa, se encontraron con Rader esperándolos. Armado con una pistola, los apuntó y con una calma aterradora les explicó que era un fugitivo que necesitaba dinero, comida y un auto para huir. Esta excusa que usó en otros crímenes le permitía ganar tiempo y controlar a sus víctimas antes de revelar sus verdaderas intenciones. Rader ató a Kevin y a Catherine en habitaciones separadas. Mientras Kevin luchaba por desatarse, Rader centró su atención en Catherine. La llevó a otra habitación y comenzó a torturarla psicológicamente, explicándole lo que estaba a punto de suceder. Su voz era fría y calculadora, como si estuviera describiendo un procedimiento mecánico. Kevin logró liberarse parcialmente de sus ataduras y en un acto desesperado enfrentó a Rader. Se produjo un forcejeo violento durante el cual Kevin fue disparado 2 veces en la cara y la cabeza. Milagrosamente, aunque gravemente herido, Kevin logró escapar corriendo de la casa, dejando a su hermana a merced del asesino. Con Kevin fuera de escena, Rader se centró en Catherine, la ató nuevamente y esta vez asegurándose de que no pudiera escapar. Según los reportes, la sometió a un tormento indescriptible. Rader intentó estrangularla manualmente, pero al no lograrlo completamente cambió de método y utilizó una cuerda. Catherine luchó con todas sus fuerzas, pero Rader parecía disfrutar de su sufrimiento. En medio de la lucha, Rader apuñaló a Catherine varias veces en el torso y en el abdomen. Según informes policiales, recibió al menos 3 puñaladas profundas que perforaron órganos vitales. Los gritos de Catherine resonaron en la casa, un eco de puro terror y agonía que, según Rader, lo excitaba y alimentaba su fantasía de poder absoluto. Catherine agonizó mientras Rader la observaba, asegurándose de que no sobreviviera. Finalmente, cuando estuvo seguro de que había terminado, dejó el lugar con calma, dejando atrás una escena de horror inimaginable. A pesar de las heridas mortales, Catherine fue encontrada con vida por los equipos de emergencia que llegaron poco después. Sin embargo, sus heridas eran demasiado graves y murió poco después en el hospital. Sus últimos momentos fueron marcados por un dolor insoportable y una lucha que nunca pudo ganar. Era la mañana del 17 de marzo de 1977. En la tranquila ciudad de Wichita, Kansas, cuando Shirley Bian Relfo, de 24 años, se encontraba en casa junto a sus 3 pequeños hijos, lo que parecía ser un día normal, pronto se transformaría en una de las escenas más aterradoras jamás registradas. Dennis Rader, mejor conocido como el asesino BTK, había estado acechando el vecindario, siempre metódico y calculador. Su modus operandi consistía en estudiar cuidadosamente a sus víctimas antes de atacar. Ese día, sin embargo, el encuentro no fue completamente planeado. Rader inicialmente había elegido a otra víctima, pero al no encontrarla en casa decidió cambiar de objetivo. Fue entonces cuando vio a Shirley,
Decidido a no mancharse sin cumplir su macabro propósito, Ryder interrumpió en la casa con su fría determinación y su siniestra estrategia bien ensayada. Shirley estaba enferma ese día. Acababa de levantarse y trataba de atender a sus 3 hijos pequeños, quienes jugaban inocentemente en la casa. Cuando Ryder golpeó la puerta y logró ingresar bajo el pretexto de un problema de electricidad, todo cambió. Una vez dentro sacó una pistola apuntando directamente a Shirley, quien quedó paralizada por el miedo. Ryder ordenó a los niños que se metieran en el baño, asegurándose de que no pudieran intervenir. Cerró la puerta con pestillo y bloqueó cualquier posible escape. Los niños lloraban aterrados mientras escuchaban cómo su madre rogaba por su vida. Shirley suplicó a Ryder que no les hiciera daño, ofreciéndose a cooperar con lo que él quisiera. Pero Ryder, frío e insensible, tenía un objetivo claro: tortura y muerte. Ryder sacó una cuerda de su bolsa, parte de su kit de herramientas, que llevaba a todos sus asesinatos. Obligó a Shirley a desvestirse mientras le prometía que no la lastimaría si obedecía. La joven madre, desesperada por proteger a sus hijos, accedió sin resistencia. La ató de pies y manos, apretando con fuerza cada nudo mientras Shirley intentaba contener sus sollozos. Con su víctima completamente inmovilizada, comenzó la tortura psicológica. Ryder disfrutaba prolongar el sufrimiento, mientras Shirley lloraba y gritaba por ayuda. Él se tomaba su tiempo, observándole con una calma perturbadora. El sonido de los gritos desgarradores de Shirley llenaba la casa, mientras sus hijos atrapados en el baño lloraban al otro lado de la puerta, golpeándola en un intento desesperado por salvar a su madre. Cuando Ryder finalmente decidió que era el momento de terminar, utilizó la cuerda para estrangularla. El forcejeo fue brutal. Shirley intentó desesperadamente liberarse, arañando sus propias muñecas en el proceso y tratando de aferrarse a la vida. Ryder, sin mostrar piedad, apretó cada vez más fuerte mientras ella jadeaba y luchaba por respirar. Los últimos momentos de Shirley estuvieron marcados por un grito final, ahogado por la presión de la cuerda en su cuello. Después de un prolongado y agónico silencio, Ryder supo que había terminado su obra macabra. Antes de marcharse, Ryder revisó la casa para asegurarse de que no había dejado evidencia incriminatoria. No abusó sexualmente de Shirley, pero sí dejó una escena de horror que sería imposible de olvidar. Luego salió tranquilamente, dejando a los niños encerrados en el baño, con el cuerpo sin vida de su madre en el otro lado de la casa. Cuando los niños finalmente lograron salir del baño, encontraron a Shirley tirada en el suelo, su cuerpo frío y sin vida. El impacto de lo ocurrido los marcó para siempre. Las autoridades llegaron poco después, horrorizadas por la brutalidad del crimen. El asesinato de Shirley Vian fue el tercer crimen confirmado de BTK y uno de los más impactantes debido a la presencia de sus hijos en la escena. La noche del 8 de diciembre de 1977 en Wichita, Kansas, volvió a ser escenario de uno de los crímenes más atroces perpetrados por Dennis Ryder, conocido como BTK. Esta vez su víctima fue Nancy Fox, una joven de 25 años que trabajaba como secretaria de día y en una joyería por las noches. Nancy era independiente, amable y llevaba una vida tranquila en su pequeño apartamento en 843 de South Pershing Street, un lugar que Ryder ya había convertido en su próximo objetivo tras semanas de acecho. Dennis Ryder había escogido a Nancy por lo que él llamaba su factor X, esa mezcla de vulnerabilidad, rutina predecible y la sensación de poder absoluto que sentía al acecharla. Había estudiado cuidadosamente sus movimientos, observado cómo llegaba del trabajo cada noche y conocía exactamente el momento en que estaría sola. Esta vez quería que todo saliera perfecto.
Quería un asesinato que representara la cúspide de su macabra carrera. Esa noche Ryder se aseguró de no cometer errores. Equipado con su kit de herramientas, cuerdas, cintas adhesivas y otros elementos para inmovilizar y torturar, irrumpió en el apartamento de Nancy mientras ella aún estaba fuera. Se escondió en la oscuridad, aguardando pacientemente su regreso. La espera no fue larga. Nancy llegó poco después, cansada tras un largo día de trabajo, sin sospechar que el monstruo estaba acechándola desde las sombras. Cuando Nancy cerró la puerta, detrás de ella Ryder apareció, apuntándole con un arma. La joven se quedó paralizada, un miedo visceral reflejándose en sus ojos. Ryder, con su voz calmada pero llena de amenaza, le dijo que no intentara resistirse. Su plan, como siempre, era claro: atar, torturar y matar. Nancy intentó negociar con él rogándole que no le hiciera daño, pero Ryder no buscaba empatía ni compasión, buscaba control absoluto. Obligó a Nancy a desvestirse, asegurándole como había hecho con otras víctimas, que solo quería robar. Pero Nancy sabía que había algo más oscuro detrás de sus palabras. Una vez que la tuvo completamente a su merced, comenzó a atarla con cuerdas, primero las muñecas, luego los tobillos, asegurándose de que no pudiera moverse. Nancy gritaba y lloraba, sus súplicas resonaban en el pequeño apartamento, mientras Ryder se tomaba su tiempo. Con su víctima inmovilizada, comenzó a asfixiarla lentamente con sus propias manos. Ryder tenía una preferencia por este método, ya que le permitía experimentar el poder absoluto sobre la vida de sus víctimas. Nancy luchó con todas sus fuerzas, arañando, pateando, intentando liberar sus muñecas. Su respiración se hacía más pesada, sus gritos más débiles, hasta que finalmente quedó en silencio. Lo más aterrador del caso de Nancy Fox fue la meticulosidad con la que Ryder ejecutó su crimen. No hubo apuñaladas, porque para Ryder el verdadero placer estaba en la estrangulación lenta, en sentir cómo se escapaba la vida de su víctima mientras él la observaba directamente a los ojos. Tras asegurarse de que Nancy estaba muerta, Ryder dejó la escena casi impecable. Salió del apartamento con calma, dejando atrás una estampa de horror que las autoridades descubrirían horas después. Sin embargo, en un acto de arrogancia y necesidad de reconocimiento, Dennis Ryder llamó a la policía desde un teléfono público para reportar el asesinato. Luego colgó sin dar más detalles, confiado en que no lo atraparían. Cuando la policía llegó al apartamento de Nancy Fox, lo que encontraron fue una escena de horror cuidadosamente diseñada. Nancy yacía en el suelo de su dormitorio, parcialmente vestida, con marcas visibles de estrangulación alrededor del cuello. La expresión en su rostro hablaba de los últimos momentos de terror que vivió. No había señales de abuso sexual evidente, pero los detectives notaron que Ryder había colocado su ropa interior en una posición específica, un detalle que reflejaba su necesidad de controlar incluso la forma en que su crimen sería recordado. El asesinato de Nancy Fox marcó un punto de inflexión en la macabra trayectoria de Dennis Ryder. Fue el primero de sus crímenes en que dejó tan claro su deseo de reconocimiento público. El asesinato de Nancy Fox es recordado como uno de los más inquietantes de BTK, debido a la frialdad con la que fue planeado y ejecutado. Maureen Hesh vivía solo a 6 casas de Dennis Ryder, en un tranquilo vecindario de Wichita. Era una mujer amable, reservada y querida por quienes la conocían. Ryder, que ya había cometido múltiples asesinatos, tenía un modus operandi claro. Estudiaba a sus víctimas, aprendía sus rutinas y elegía el momento perfecto para atacar. Maureen no fue la excepción. El 27 de abril de 1985, Ryder tomó la decisión de convertir a Maureen en su próxima víctima. Ryder ingresó al hogar de Maureen Hesh por la fuerza, aprovechando la oscuridad de la noche.
Marín no estaba en casa en ese momento, pero pronto llegaría. Ryder apagó las luces y esperó pacientemente en las sombras. Un depredador acechando a su presa. Su respiración era tranquila, sus movimientos calculados. Cuando Marín finalmente entró a su hogar, el silencio del lugar le pareció extraño, pero no tuvo tiempo de reaccionar. Ryder emergió de las sombras y la atacó, sujetándola con una fuerza implacable. Marín gritó y su voz cargada de desesperación y miedo, pero su atacante no mostró compasión alguna. La ató con cuerdas que había llevado consigo, inmovilizándola por completo. Ryder disfrutaba de estos momentos de control absoluto, y Marín, aterrorizada, rogaba por su vida entre lágrimas. La agonía de Marín Edge fue prolongada y despiadada. Ryder, como en otros de sus crímenes, optó por el estrangulamiento. Para él era un método que no solo garantizaba la muerte, sino que le permitía experimentar el poder sobre la vida y la muerte. Marín luchó con todas sus fuerzas intentando liberarse, pero cada intento era en vano. El estrangulamiento fue lento, deliberado, diseñado para maximizar su sufrimiento, hasta que finalmente dejó de moverse. Pero el horror no terminó ahí. A diferencia de otros asesinatos, Ryder decidió llevarse el cuerpo de Marín, la envolvió en sábanas y la cargó hasta su automóvil. Su destino, la iglesia luterana donde Ryder era presidente del consejo. Ahí, en un acto de perversión extrema, llevó el cuerpo de Marín al sótano. En ese espacio oscuro y silencioso, posó su cadáver, manipulándolo para tomar fotografías. Era su manera de revivir el crimen, de inmortalizar su control sobre ella incluso después de la muerte. Las imágenes que tomó fueron un reflejo de su mente retorcida, una evidencia de cómo veía a sus víctimas como objetos de su propio placer y fantasía. Después de satisfacer sus oscuros impulsos, Ryder condujo el cuerpo de Marín hasta un área boscosa y lo dejó allí. La naturaleza serviría como una tumba improvisada. Días después, el cuerpo de Marín fue descubierto. Para entonces, Ryder ya había regresado a su vida cotidiana, actuando como si nada hubiera pasado. Vicky era una mujer conocida por su amabilidad y dedicación a su familia. Ryder, siempre atento y metódico, había observado su rutina durante semanas, planeando el momento perfecto para atacar. Al igual que en sus crímenes anteriores, estudió a su víctima desde las sombras, recopilando información y preparándose para el día en que pondría en marcha su plan. Ese día llegó un martes cualquiera, cuando la rutina diaria de Vicky le daba a Ryder la oportunidad perfecta para acechar. Su esposo, Bill Werherler, había salido a trabajar temprano, y Vicky estaba en casa con su pequeño hijo de 2 años. El monstruo sabía que ella estaría sola, y esa fue la oportunidad que esperó pacientemente. Ryder tocó la puerta de los Werherler haciéndose pasar por un trabajador de mantenimiento de líneas telefónicas. Llevaba consigo un falso uniforme y una caja de herramientas que en realidad contenía los instrumentos que usaría para perpetrar el crimen. Cuando Vicky abrió la puerta, su actitud confiada no delató sus oscuras intenciones. Con una excusa trivial logró ganarse la entrada a la casa. Una vez dentro, el ambiente cambió drásticamente. Con una rapidez escalofriante, Ryder reveló su verdadera naturaleza. Con un arma ordenó a Vicky que no gritara mientras la amenazaba con matarla y con dañar a su pequeño hijo si no obedecía sus órdenes. Vicky, aterrorizada pero pensando en la seguridad de Brandon, trató de mantener la calma y siguió las instrucciones de su captor. Ryder llevó a Vicky a una de las habitaciones de la casa, donde comenzó su ritual macabro. Ató sus muñecas y tobillos con cuerdas que había llevado consigo. Durante los momentos previos al ataque, Vicky intentó razonar con él, rogándole que le dejara vivir por el bien de su hijo. Sus súplicas llenas de desesperación resonaban en el silencio de la casa.
Pero Ryder, inmune a cualquier emoción humana, no mostró compasión alguna. El asesino tomó una ligadura de nylon y comenzó a estrangular lentamente, disfrutando del control absoluto sobre su víctima. Vicky luchó con todas sus fuerzas, arañando, pateando y tratando de liberarse. En su desesperación, Ryder aumentó la intensidad de la presión hasta que finalmente Vicky dejó de moverse. Ryder, como era característico en él, se tomó un momento para observar su obra. Antes de salir de la casa, tomó fotografía de su víctima, inmortalizando el horror que había desatado. Después de cometer el asesinato, Ryder huyó rápidamente de la escena, dejando atrás al pequeño Brandon, quien permaneció ileso, pero estaba en un estado de confusión e inocente desconocimiento. Fue Bill Werherler, el esposo de Vicky, quien descubrió la escena al regresar a casa. Lo que encontró fue una imagen que lo perseguiría por el resto de su vida: el cuerpo sin vida de su esposa brutalmente asesinada en su propia casa, mientras su hijo pequeño permanecía cerca sin comprender la magnitud de lo que había ocurrido. La policía llegó al lugar y comenzó una investigación exhaustiva, pero el caso permaneció sin resolverse durante muchos años. En ese momento nadie podía imaginar que el responsable era el mismo hombre que había aterrorizado Wichita con los asesinatos de la familia Otero, Catherine Bray y Shirley Bian. El asesinato de Vicky Werherler marcó una de las pausas más largas en la actividad de BTK. Aunque continuó enviando cartas y mensajes anónimos, parecía que se había desvanecido. Durante años, la familia Werherler y los residentes de Wichita vivieron con el temor de que el asesino pudiera atacar de nuevo. El 19 de enero de 1991, el infame asesino Dennis Ryder, conocido como BTK, escribió otro capítulo macabro en su historia de terror con el brutal asesinato de Dolores Davis, una mujer de 62 años que vivía sola en una casa tranquila, ubicada en las afueras de Park City, Kansas. Dolores Davis llevaba una vida tranquila y reservada. Trabajaba en una librería cristiana y era conocida por su amabilidad y generosidad. Para Ryder, quien se consideraba un cazador acechando a su presa, estas características la convirtieron en un objetivo perfecto. Había observado sus movimientos durante semanas, tomando nota de su rutina diaria y de aislamiento de su hogar, situado en una zona apartada. Ryder esperó pacientemente hasta que llegara el momento ideal para atacar. Como era habitual, había planeado el crimen con detalle, preparando un kit de asesinato, que incluía cuerdas, cinta adhesiva, bolsas de plástico y una ligadura, todos elementos que él llamaba sus herramientas del trabajo. El 19 de enero, Ryder decidió ejecutar su plan. En la oscuridad de la noche, condujo hasta las cercanías de la casa de Davis. Aparcó su auto lejos del lugar y caminó hasta su residencia para no dejar rastro. Al llegar, utilizó un bloque de cemento para romper una de las ventanas y entrar silenciosamente. Dolores, quien estaba dormida, despertó sobresaltada al escuchar el estruendo del vidrio roto. Antes de que pudiera reaccionar, Ryder apareció en su habitación empuñando un arma y exigiéndole que no gritara. Con una voz temblorosa, Davis intentó razonar con él, pero Ryder, en su modo frío y calculador, no mostró compasión. Ryder procedió a atar las manos y los pies de Davis con cuerdas. Durante este proceso, ella suplicaba por su vida, implorándole que no la lastimara. El asesino la ignoró y comenzó a ejecutar su macabro ritual. Le colocó una bolsa de plástico sobre la cabeza, apretándola con fuerza alrededor de su cuello para asfixiarla lentamente. El sonido de los gritos sofocados de Davis y su lucha desesperada por respirar resonaban en la habitación. Intentó liberarse, rasgando la bolsa con las uñas y dejando marcas visibles en el plástico. Cuando Davis comenzó a perder el conocimiento, Ryder retiró la bolsa, solo para alargar su agonía. Finalmente utilizó una cuerda para estrangularla,
apretando con fuerza hasta que dejó de moverse. Sus últimas palabras fueron un susurro desgarrador, pidiendo misericordia, pero Ryder, como siempre, no sintió ningún remordimiento. Después de asegurarse de que Dolores estaba muerta, Ryder envolvió su cuerpo en sábanas y lo sacó de la casa. La cargó en su auto y condujo hasta un puente cercano, donde arrojó el cadáver en un área boscosa. En su retorcida mente, este traslado era una manera de finalizar su obra. Antes de abandonar el lugar, Ryder se tomó el tiempo de recoger las evidencias que podrían incriminarlo. El cuerpo de Dolores Davis fue encontrado 13 días después de su desaparición. Para la comunidad de Park City, este asesinato fue devastador. Dolores era una mujer querida por sus vecinos y su muerte dejó una profunda cicatriz en todos los que la conocían. Dennis Rader, conocido como BTK, no solo aterrorizó Wichita, Kansas con sus asesinatos brutales, sino que también mantuvo un siniestro juego psicológico con la comunidad y las autoridades mediante cartas llenas de arrogancia, detalles escalofriantes y amenazas veladas. Estas cartas enviadas a periódicos, estaciones de televisión y en algunos casos a la policía fueron una herramienta de control y manipulación para Rader, quien disfrutaba del miedo y el caos que generaba. La primera carta de BTK llegó en 1974. Fue enviada a The Wichita Eagle, un periódico local. En ella, Rader escribió sobre cómo había atado y matado a cada miembro de la familia, dejando claro que el crimen no había sido al azar, sino el resultado de un plan cuidadosamente orquestado. A lo largo de los años, Rader envió múltiples cartas. Estas variaban en tono, pero todas compartían un propósito común: mantener el control y alimentar su ego. En muchas de ellas, detallaba sus crímenes ofreciendo información gráfica sobre cómo había torturado y asesinado a sus víctimas. También incluía acertijos, poemas macabros y referencias a otros asesinos en series como Jack el Destripador. En una de las cartas más impactantes enviadas en 1978 al canal de televisión, Rader se burló de las autoridades por su incapacidad para capturarlo. Entre todas las cartas de BTK, una de las más escalofriantes fue la que envió en 1978 al periódico Wichita Eagle Beacon. En ella, Rader detalló el asesinato de Nancy Fox. La carta incluía descripciones gráficas del crimen y fue acompañada por un poema titulado All Dead to Nancy. Pero las cartas de BTK siguen siendo un recordatorio escalofriante de la mente retorcida detrás de los crímenes. En 1991, tras el brutal asesinato de Dolores Davis, BTK, el asesino que había sembrado el terror en Wichita, Kansas, desapareció de la escena pública. Dejó de enviar cartas, de reclamar créditos por sus crímenes y aparentemente de matar. Sin embargo, este silencio no era sinónimo de paz. Wichita quedó sumida en una atmósfera inquietante, un constante estado de alerta ante la posibilidad de que el depredador volviera a atacar en cualquier momento. Nadie sabía que el lobo había cambiado su táctica. En lugar de cazar a plena vista, había aprendido a disfrazarse y a mezclarse entre los corderos. Dennis Rader, el hombre detrás del monstruo, utilizó estos años de aparente calma para perfeccionar su camuflaje. En la superficie llevaba una vida de ensueño. Era esposo, padre, líder comunitario y presidente del consejo de su iglesia. Incluso trabajaba como oficial de cumplimiento de códigos en el municipio, un puesto que le daba autoridad sobre sus vecinos y alimentaba su necesidad de control. Desde afuera, Rader parecía un modelo ejemplar de ciudadano, pero tras esa fachada de normalidad, el asesino acechaba en silencio, manteniendo vivo al monstruo que llevaba dentro. Rader no mataba, pero nunca dejó de ser BTK. En la privacidad de su hogar,
conservaba cuidadosamente sus trofeos de las víctimas, como joyas, fotografías y pequeños objetos personales que había robado en las escenas de los crímenes. Estos recuerdos macabros eran su conexión con el pasado, un ancla que le permitía revivir cada asesinato, cada momento en el que había tenido el control absoluto sobre la vida y la muerte de otro ser humano. También continuó escribiendo, llenando hojas con detalles de sus crímenes pasados y elaborando fantasías de posibles asesinatos futuros. En esas páginas privadas, BTK seguía vivo y activo, aunque el mundo no lo supiera. Rader se deleitaba con el poder que tenía sobre la ciudad, el conocimiento de que él era el autor de un terror que nadie podía olvidar del todo. Lo más aterrador de estos años de silencio es lo cerca que estuvo Rader de todos, escondiéndose a plena vista. Participaba en las actividades de su iglesia, daba sermones, asistía a reuniones comunitarias y organizaba eventos con los vecinos. Era el hombre con el que te cruzabas en el supermercado, el que sonreía y saludaba mientras caminaba por la acera. Nadie sospechaba que detrás de esa fachada amable y ordinaria estaba el mismo hombre que había estrangulado, torturado y asesinado a sangre fría. El silencio de BTK no fue un retiro, sino una invernación. Durante esos años perfeccionó su habilidad para dividirse en dos personas: Dennis Rader, el ciudadano respetable, y BTK, el asesino que seguía alimentándose de los recuerdos de sus crímenes. Esos años de silencio son, en retrospectiva, más aterradores que sus crímenes. Demuestran cómo un asesino puede esconderse entre la multitud, usar la máscara de la normalidad para ocultar el caos que lleva dentro. Dennis Rader era el vecino amable, el hombre religioso, el esposo dedicado. Pero detrás de esa fachada estaba BTK, el lobo disfrazado que nunca dejó de observar, nunca dejó de acechar y nunca dejó de ser un peligro. Era el año 2004 cuando el terror volvió a recorrer las calles de Wichita. Después de años de silencio, cuando la gente pensaba que el monstruo había desaparecido para siempre, BTK volvió a lo mejor que sabía hacer: sembrar el miedo. Nadie esperaba lo que estaba por suceder. En una tarde sombría del 2004, los periódicos locales recibieron un paquete extraño. Dentro, los periodistas se encontraron lo que parecía ser una carta, pero era mucho más que eso. Era un mensaje directo, una declaración de guerra al olvido. El contenido de la carta era tan inquietante como perturbador. Había detalles de antiguos crímenes, detalles que solo él conocía, y un desafío claro a la policía. BTK había aprendido de su pasado. Ahora no solo jugaba con las mentes de la policía, sino que se había adaptado a la nueva era. Ya no dependía de las cartas tradicionales, sino que estaba utilizando las tecnologías emergentes para enviar sus mensajes. Sin embargo, BTK cometió un error fatal, un error que sellaría su destino. En 2004, después de enviar sus cartas, decidió ir un paso más allá y envió un disquete, creyendo que la policía jamás sería capaz de rastrear algo tan simple. El disquete contenía una serie de documentos, pero también una pista crucial, un archivo con el nombre de Dennis. Un simple error, pero suficiente para abrir la puerta de un descubrimiento inesperado. Y pronto la verdad comenzó a salir a la luz. Dennis Rader, un hombre común y un hombre cuya vida parecía normal y tranquila, fue identificado como el monstruo detrás de las cartas y los crímenes. El hombre que había aterrorizado una ciudad entera durante 3 décadas no era un extraño, no era un monstruo de las sombras como todos pensaban. Era alguien cercano, alguien aparentemente inofensivo. En la mañana del 25 de febrero del 2005, la policía, con una precisión escalofriante, detuvo a Dennis Rader en su propia casa, en el mismo vecindario en el que había vivido durante años. La detención fue el final de un juego que parecía interminable. La imagen de Rader esposado y llevado a la estación era la última imagen que la comunidad de Wichita quería ver. La ciudad no podía creer lo que veía.
El hombre que había matado sin piedad, que había jugado con la policía y con los medios, era tan común que el miedo creció aún más. La captura de BTK, que parecía imposible, fue un recordatorio aterrador de que el verdadero mal no siempre se esconde en las sombras. A veces el verdadero monstruo está demasiado cerca para ser detectado. A lo largo de las semanas que siguieron, las entrevistas, los juicios y las revelaciones sobre sus crímenes, todo lo que rodeaba a BTK se convirtió en un espectáculo macabro, un recordatorio de que la mente humana puede ser más oscura y peligrosa que cualquier monstruo. El juicio de Dennis Rader, conocido como BTK, no fue solo un proceso judicial. Fue una mirada espeluznante al abismo de la mente humana. Una exhibición pública de un monstruo que había acechado a Wichita durante más de 3 décadas. Y mientras el juicio avanzaba, la verdad detrás de sus crímenes, los detalles más oscuros y las confesiones más aterradoras salían a la luz. Cuando Rader tomó la palabra, su voz era fría, controlada, vacía. No había arrepentimiento en sus palabras, no había remordimiento, solo una necesidad insaciable de exponer lo que había hecho. Describió con calma cómo se acercaba a sus víctimas, cómo las elegía, cómo las observaba desde las sombras antes de dar el paso final. Todo con la minuciosidad de un hombre que entendía el terror, que disfrutaba cada segundo del sufrimiento que causaba. Sus palabras eran tan gráficas, tan detalladas, que los presentes no podían evitar sentir una pesadilla viva frente a ellos. Rader hablaba de sus víctimas como si fueran objetos, piezas de un juego en el que él era el único jugador. No había una pizca de emoción en su voz, no había remordimiento ni horror en sus ojos. Solo un vacío absoluto, un espacio tan profundo y oscuro que era imposible no preguntarse si alguna vez había sido capaz de sentir algo. Y mientras la audiencia escuchaba, la sensación de claustrofobia se apoderaba de la sala. Era como si el propio mal estuviera encerrado ahí. Las paredes parecían acercarse lentamente. La sensación era palpable. El terror se había hecho carne, y ahora todos los presentes eran partícipes del juego macabro de BTK. Cada vez que Rader describió un nuevo asesinato, el silencio se hacía más profundo. La forma en que narraba sus crímenes no era la de un hombre arrepentido, sino la de un ser que había encontrado en la violencia un propósito, una forma de existir. Y lo peor de todo, su frialdad, su calma, su total indiferencia era tan aterradora que muchos comenzaron a preguntarse si Rader había llegado a creer que su lugar en el mundo era precisamente ese, el de un dios del terror, el de alguien que podía decidir quién vivía y quién moría con solo un pensamiento. Y mientras el juez pronunciaba la sentencia, cadena perpetua, Rader no mostró emoción alguna, no se levantó de su asiento, no hubo arrepentimiento, solo una mirada fija y vacía, como la de alguien que ya no tenía nada que perder, como si el monstruo dentro de él estuviera completamente satisfecho. Dennis Rader, el hombre que caminó entre nosotros como una sombra disfrazada de vecino ejemplar, demostró que el verdadero mal no siempre se oculta en la sombra, sino que puede estar justo frente a nosotros en la forma de alguien aparentemente ordinario. Durante más de 3 décadas, BTK no fue solo un asesino, fue un maestro del terror, un arquitecto de la angustia, que disfrutó cada instante de su dominio sobre las vidas que destruyó. Mientras las familias lloraban a sus seres queridos, él se deslizaba silencioso, siempre un paso adelante, siempre calculando, siempre observando y nunca perdiendo el control. Hoy el caso de BTK no es solo una historia de un asesino en serie que fue capturado. Es un recordatorio espantoso de que el verdadero terror no tiene rostro, ni forma y ni se encuentra en las sombras de los bosques oscuros. El verdadero terror está rodeado de gente que parece ser como tú, que vive una vida común y que en silencio se alimenta de tu miedo. Dennis Rader, con su fachada de respetabilidad y normalidad, ha dejado una huella imborrable, un legado de horror que nunca desaparecerá. Nunca sabremos cuándo ni quién será el próximo.
Para más casos como este, no se olviden de suscribirse a mi canal de JD Presenta, darle un like y un comentario. Nos estamos viendo en un próximo capítulo de JD Presenta.